Muy buenas tardes a todos. Reciban la más cordial bienvenida. Eh, bueno, pues ahora con un Bahía internacional, los saluda desde la Ciudad de México su amigo, su servidor, José Daniel López Barrientos. Eh, y bueno, pues también el día de hoy tenemos a un par de expositores súper especiales. Son los profesores Alberto Landro y Mirta González. Ellos son actuarios, ellos son doctores en matemáticas, eh, tienen una enormidad de trabajos publicados. Estaba echando un ojo a la lista de sus publicaciones esta misma tarde. Y bueno, qué bárbaro. Me siento muy honrado por la disposición de los profesores para presentar en este seminario. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias, Mirta. Bienvenidos. Muchas gracias. Al contrario, un placer y un honor para nosotros. Así muy que, honrado, muchas muy gracias. honrado. Muchas gracias. Bueno, cuando quieras, si querés, comenzamos. Adelante, sí, por favor, pueden compartir pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Ahí. Y tú me dirás si se ve bien. A ver, ahí estamos. Se ve muy bien, muchas gracias. Muy bien, listo. Ahí estamos. Muy bien. ¿Podemos comenzar, Daniel? Sí, por supuesto, por favor, adelante. Muy bien, muy bien. Bueno, de nuevo, un agradecimiento por la generosidad excesiva de Daniel. La cosa no es tan así ni nada por el estilo, digamos, somos casi diría yo, obreros casi me atrevería a autodenominarnos como obreros de la probabilidad, digamos, ¿no? Yo voy a hablar, nosotros hoy vamos a hablar de probabilidades, porque la probabilidad digamos, la calidad, el producto inherente a la carrera de actuario. El actuario debe vivir probabilidad, porque todas sus actividades, todas sus aplicaciones están vinculadas con con la incertidumbre, con la teoría de la probabilidad. Así que lo único que vamos a hacer hoy es hablar de probabilidades aplicadas a algunas cuestiones, pero todo lo que hagamos va a ser, digamos, podríamos decirlo en forma resumida, a través del operador probabilidad. Vamos a vivir esta jornadita modesta que hemos organizado a través del operador probabilidades. La cuestión es la siguiente, quiero hacer una breve introducción. Nuestro centro de investigaciones, que es un centro de investigaciones en econometría en general, que tiene digamos, como un departamento que está destinado a cuestiones que son casi eminentemente actuariales, relacionadas fundamentalmente con la teoría del riesgo y todas esas cuestiones, tiene como, digamos, uno de los grandes fundamentos la intención de explicar el comportamiento de fenómenos dinámicos. Repito, fenómenos que están vinculados fundamentalmente con problemas económicos, macroeconómicos, microeconómicos, cuestiones de teoría de riesgo, mercado de capitales, etc. Nuestra carrera de actuarios tiene una vertiente que está dirigida a las aplicaciones financieras, es decir, originalmente la carrera de actuario estaba dirigida fundamentalmente a resolver problemas de seguro, pero después con la modificación de los planes de estudio, con la actualización, ya desde hace varios años se le fue agregada una especialidad, una especialización en mercado de capitales, ¿no? Es decir, en teoría del riesgo y mercado de capitales. Y bueno, nosotros hemos desarrollado la teoría por ese lado, ¿no? Y entonces yo me voy a referir estrictamente a un caso particular. Si alguna vez volvemos a ser invitados, trataremos otro caso en particular, que está referido con fenómenos dinámicos, ¿no? Fenómenos dinámicos, quiero decir, en general fenómenos que están relacionados con las ciencias fácticas, digamos, ¿no? Por calificarlos de alguna manera y para distinguirlos de fenómenos relacionados con las ciencias de las ideas. Es decir, fenómenos de las ciencias fácticas cuya explicación inevitablemente
cae en resolver una función de probabilidades condicionada, digamos, ¿no? Esa es nuestra función y por eso vamos a dirigir todo, vamos a hablar todo a través de la teoría de la probabilidad, digamos, ¿no? Nosotros habitualmente, bueno, tenemos toda una tecnología, tenemos publicado un libro sobre la teoría de los fenómenos dinámicos, pero resulta que en este caso en particular nos hemos encontrado con un problema que no se satisfacía con la teoría clásica de la explicación y la predicción de los fenómenos que admite cualquier fenómeno dinámico en general, ¿no? Es un fenómeno que se presentó ya y viene a cuento por estas jornadas organizadas por ustedes, que tuvo su origen, digamos, curiosamente en el problema del COVID, digamos. Porque se presentó una cuestión muy particular, ¿no? Que la televisión, los medios de prensa, etcétera, daban a conocer datos, datos empíricos, datos producidos por encuestas, datos producidos por muestras organizadas de la mejor manera posible, etcétera, referida a la eficiencia en el comportamiento de las vacunas. Y sin embargo, creo yo, por un error de desconfianza en las autoridades sanitarias del país, o desconfianza, o digamos, una insuficiencia en la forma de la comunicación, el público no creía sobre estos datos, ¿no? Y en general, se producían o se generaban sobre estos mismos resultados otros supuestos distintos que modificaban completamente la predicción acerca del comportamiento del fenómeno. Del fenómeno, quiero decir, del fenómeno dinámico que implicaba la evolución del comportamiento de contagios y fallecimientos, antes o después de la aplicación de las vacunas. Esa es más o menos la cuestión que se nos presentó. Es decir, había que de alguna manera generar algún tipo de teoría, digamos, ¿no? O aplicar algún tipo de teoría que resolviera este problema en particular. A ver, permítanme un momento. Ahí está. Bueno, aquí se plantea la síntesis metodológica. Esta síntesis metodológica se pretendió plantearla con el sumo rigor teórico posible, pero resulta que, a mi entender, y como pantalla inicial de toda esta cuestión, genera algo así como una cuestión muy críptica y muy difícil de comprender, ¿no? El problema que nosotros nos encontramos y que no admitía una solución por los canales clásicos del tratamiento de los fenómenos dinámicos, requería, y esto es un mérito que hay que reconocerle a la profesora González, ¿no? Que en un trabajo del año 2021, presentado en unas jornadas de epistemología en Italia, en la Universidad de Viterbo, planteó la posibilidad de aplicar un tipo de probabilidad muy particular, una probabilidad biconceptual. Una probabilidad biconceptual, ¿no? Una probabilidad que admitía, biconceptual implica que admitía como fuente de información datos estadísticos producidos por los métodos comunes, digamos, incluso por interpretaciones frecuencistas de la probabilidad, y además un ingrediente subjetivo que interpretaba de alguna manera esos datos estadísticos. Una probabilidad biconceptual de ese tipo, es decir, una probabilidad bayesiana, que admitía un tratamiento, o que admitió, nosotros planteamos la posibilidad de que planteara un tratamiento a través del llamado principio principal de Lewis, un principio, digamos, bastante olvidado en la teoría de la probabilidad. Y bueno,
La profesora González planteó esa posibilidad, estudiamos por esa vertiente, utilizamos argumentos bayesianos, planteamos una definición expresionista de la probabilidad que vinculaba ambos casos, es decir, la probabilidad estadística como la probabilidad subjetiva, y, y encaramos la situación en ese momento. Ocurre que, perdón, ese principio, ese trabajo inicial, que era sobre la teoría de la probabilidad en general, para aplicarlo a los fenómenos dinámicos que queríamos tratar ahora, inevitablemente tenía que ser generalizada, porque en principio la teoría de Lewis admite una componente estadística, repito, basada en la teoría frecuencista de von Mises, es decir, en sucesiones de observaciones realizadas en igualdad de condiciones. Y si nosotros tratábamos fenómenos dinámicos, caíamos en un inconveniente, que los fenómenos dinámicos no están explicados por sucesiones de observaciones realizadas en igualdad de condiciones, sino que como lo que se hace al estudiar un fenómeno dinámico es hacer variar la variable tiempo y analizar cómo evoluciona el fenómeno al variar el tiempo, entonces inevitablemente las observaciones deberían suponer que eran realizadas en condiciones diferentes. Y por lo tanto hubo que realizar una generalización de ese principio de Lewis. Muy bien. Para hacer un análisis, estoy haciendo bien, sí, para hacer un análisis completo de la cuestión, digamos, de este trabajo y encuadrarlo de alguna manera, nosotros siempre tenemos la costumbre de partir de un cuadro epistemológico, es decir, del cuadro epistemológico, del marco epistemológico dentro del cual estaría incluido el fenómeno que estamos analizando. Es decir, algo así como fijar el tipo de inferencia a la que íbamos a tener que acudir para resolver el problema, ¿no? Bueno, voy a decir una cosa trivial. Los tipos de inferencia: deducción, inducción, abducción. Y como nuestro problema era un problema de análisis de las causas del fenómeno, es decir, estaba vinculado con las causas del fenómeno dinámico, entonces optamos por hacer un análisis causal de la cuestión, lo cual implicaba ya también una generalización del trabajo anterior, ¿no? Una abducción, en la medida en que el problema que queríamos resolver no era el problema de la inducción, en el cual, fijado un sistema causal, uno debía explicar cómo iba a ser el comportamiento, o debe explicar, o cuál es el comportamiento del fenómeno, el comportamiento, explicar y predecir el comportamiento del fenómeno, sino que lo que se nos planteaba era un tipo de inferencia en el cual lo que nosotros observábamos era el comportamiento de I, y lo que hacíamos era retroceder hacia las causas para poder determinar dentro del sistema causal de I cuáles podían ser considerados, es decir, dentro del entorno de I, cuáles podían ser considerados los factores que pensábamos o que suponíamos o que podíamos justificar que de alguna forma contribuyeran a la explicación del comportamiento de I. Esa es más o menos la I. Es decir, aplicamos este sistema de inferencia, la abducción, cuyo resultado es precisamente una hipótesis, es decir, en la inducción el resultado es una síntesis, en la deducción el resultado es una tesis, y en la abducción el resultado es una hipótesis. Bueno, acá repite la cuestión en forma más o menos formal. Lo que permite la abducción es retroceder hacia una posible causa y a partir de un efecto observado, e intentar descubrir a partir de la experiencia el nexo que vincula a la causa con el efecto. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Como para resumir la idea, la abducción viene a ser algo así como el problema que plantean las novelas policiales. Es decir, en la primera página de novela policial muere alguien,
y las 400 páginas siguientes consisten en intentar averiguar cuál fue la causa de la muerte. La causa de la muerte incluye o se refiere a cuál fue el causante de la muerte, la causa o causante de la muerte. Ese es el problema de la abducción, ese es el problema policial que nosotros queríamos resolver. Es decir, mientras que la inducción genera probabilidades de este tipo, recuerden que yo voy a hacer siempre referencia a la teoría de la probabilidad, la idea es la siguiente: dada una causa I, ¿cuál es la probabilidad de que dada esa causa el efecto I produzca un resultado determinado? Ahora, asumiendo un paradigma determinístico, bueno, primero, el fenómeno I que nosotros vamos a analizar, disculpen ustedes, me estoy desordenando un poco, pero bueno, soy desordenado porque hablo así, charlo nomás, digamos. El fenómeno I que nosotros estábamos analizando tiene la siguiente particularidad. Primero, nosotros supusimos como punto de partida, esto después es una cosa que podríamos comentar y que podría generalizarse, habría que ver. Yo creo que los cambios, digamos, fundamentales no van a ser excesivamente profundos, pero habría que modificar o por lo menos comentarlos de alguna manera. Partimos de un paradigma determinístico. Un paradigma determinístico implicaba lo siguiente, es decir, la idea que teníamos nosotros, o que planteamos nosotros en nuestro análisis de los fenómenos dinámicos, es que en realidad estos fenómenos se rigen por dos tipos de paradigmas, o un paradigma determinista o un paradigma aleatorista. Partir de un paradigma determinístico significa suponer que existe, cualquiera sea el fenómeno I que uno considere, existe una ley que podríamos llamar universal e inmutable que rige el comportamiento de ese fenómeno. Esa es más o menos la idea. Y que por lo tanto cualquier explicación que nosotros logremos, que inevitablemente va a ser incompleta, va a ser parcial, porque obviamente cualquier explicación va a estar basada en un conjunto de información, cualquier explicación está basada en un conjunto de información incompleto. Es decir, partimos de la idea de que la estructura causal del fenómeno I es infinita, es decir, que en general cualquiera sea el fenómeno I que uno analice, ese fenómeno va a estar afectado, va a estar motivado, va a estar condicionado por infinitas causas, algunas causas inmediatas, evidentes, algunas causas, digamos, más alejadas, algunas causas que actuarán sobre el fenómeno I a través de causas intermedias, algunas causas no cuantificables, y lo que es todavía más problemático, digamos, más audaz, diría yo, por causas que nosotros ni siquiera conocemos su existencia, digamos. Esa podríamos llamar, no sé, se nos ocurrió llamarlo como la estructura causal de I, vendría a ser el entorno de I, digamos. La idea es que, obviamente, ese entorno de I, podríamos decir que en términos formales, está definido por un conjunto infinito numerable, cuyos elementos son todos los factores del entorno de I, repito, que de alguna forma afectan su comportamiento, y además los mecanismos causales por los cuales cada uno de esos factores afecta el comportamiento de I. Obviamente, si para explicar el comportamiento de I es necesario conocer eso, es decir, sus infinitas causas y las infinitas formas de los factores causales, de los mecanismos causales, obviamente se cae en el inconveniente de que entonces ningún fenómeno I podría ser explicado por ningún observador, porque ningún observador puede poseer un conjunto infinito de información. En general, lo que ocurre cuando uno quiere explicar un fenómeno I determinado, en general el observador posee un conjunto finito de observación que nosotros aquí hemos llamado un conjunto omega estrella. ¿No? Y a partir de ese conjunto finito, obviamente obtenemos una explicación, que como decía, es una explicación parcial, es una explicación incompleta.
Y por lo tanto, toda explicación que nosotros intentemos a partir de ese conjunto omega estrella va a ser simplemente una distribución una distribución de probabilidades condicionadas sobre el comportamiento de I, condicionada precisamente por ese conjunto omega chico. De modo tal que cada observador que contara con distintos conjuntos de información podría arribar a explicaciones de I diferentes. Bueno, y después podríamos hablar más aún de que dados dos observadores que poseyeran el mismo conjunto de información, aún así podrían llegar a explicaciones diferentes, habida cuenta de que cada observador puede hacer una interpretación de la información con un cierto grado de subjetividad, digamos, ¿no? Bueno, la idea era precisamente partir de un paradigma determinístico. Si uno parte, decía, de un paradigma determinístico y por lo tanto supone que el fenómeno I, cualquiera sea el fenómeno I, está regido por una ley universal, entonces todas las explicaciones que uno logre inevitablemente van a ser explicaciones parciales de esa gran ley general, y que por lo tanto cualquier mejora en la explicación va a producir una aproximación asintótica al verdadero comportamiento del fenómeno. Un comportamiento que es infinitamente complicado y por lo tanto inalcanzable, y por lo tanto habría que pensar en una aproximación asintótica. Este paradigma determinístico en realidad contrasta en el otro extremo del espectro con un paradigma aleatorista. El paradigma aleatorista, más o menos dicho en términos muy vulgares, dice algo así como: ¿y cómo saben los deterministas que existe una ley universal, etcétera, etcétera, si no la pueden conocer jamás? Y el paradigma aleatorista, repito, que está en el otro extremo del espectro epistemológico, filosófico de la cosa, lo que dice es: en realidad no hay ninguna ley que rija el comportamiento del fenómeno. La aleatoriedad, que en los deterministas es un sinónimo de ignorancia, en el aleatorismo es una cualidad intrínseca al comportamiento de los fenómenos. Y que por lo tanto todas las explicaciones que nosotros logremos van a ser algo así como explicaciones de las regularidades locales, pero sin ninguna pretensión a que esas explicaciones se aproximen asintóticamente a una verdad general. Repito, nosotros tomamos acá como punto de partida un paradigma determinístico. A pesar, digo, y quiero hacer esta confesión, a pesar de que en general militamos más a partir de una concepción aleatorista del comportamiento de los fenómenos. Pero bueno, esto en cierta manera significó algo así como una simplificación. Por eso es que queda abierta la puerta para lograr una modificación al ataque epistemológico del problema, aún suponiendo que el comportamiento del fenómeno pueda ser o puede estar incluido dentro del paradigma aleatorista. Esa es más o menos la idea. Decía que como el conjunto de información es incompleto, las decisiones que se asuman sobre las relaciones de causalidad entre los fenómenos es inevitablemente en condiciones de incertidumbre. Es decir, dado que cualquier explicación va a ser a partir de un conjunto finito, incompleto de información, todas las afirmaciones que uno pueda hacer acerca de las características del fenómeno son afirmaciones calificadas como estocásticas. Es decir, la causalidad, la posible causalidad existente es estocástica, la independencia de las variables es estocástica, todo está vinculado con digamos, la presencia de la aleatoriedad. En este caso, repito, dado que nosotros hemos adoptado una interpretación determinística, una aleatoriedad que es sinónimo de ignorancia. Es decir, bueno, nosotros no podemos asegurar, no podemos aseverar certezas porque ignoramos parte del comportamiento del fenómeno. Nuestra explicación sería, la explicación que nosotros logremos va a ser
cuál va a ser el comportamiento que deberíamos esperar que tuviera el fenómeno, o que adoptara el fenómeno Y a partir de un conjunto de información dada. Es decir, una esperanza matemática condicionada, digamos, ¿no? Y bueno, y en esas condiciones de incertidumbre, lo que nosotros queríamos resolver es esta probabilidad que está acá. La probabilidad de que existiera una relación causal la denotamos de esta forma, condicionada por este conjunto de información que está acá, este conjunto de información incompleto. Este tau que está acá es un punto del tiempo anterior a t, porque vendríamos a querer representar que la información con la que contamos integra lo que podríamos llamar la evidencia admisible, lo que Lewis llamó la evidencia admisible, ¿no? Es decir, es un tipo de información que si nosotros estamos pensando en términos de predicción, por ejemplo, si estuviéramos pensando en un juego, es un tipo de información que no permite asegurar a ningún observador, no le permite a ninguno de los contendientes del juego la certeza de ganar de alguna manera. Es decir, la información que tiene no le alcanza como para poder asegurar ese resultado. Muy bien. Este principio, esta probabilidad esta probabilidad está basada, bueno, en principio en estos principios de carácter metafísico. Bueno, en principio el paradigma determinístico, otro que ya hemos mencionado, pero bueno, vaya ahora en términos más formales, que no existe ningún conjunto de información que determine verdaderos comportamientos, y que los fenómenos existen en una determinada realidad, y que esta realidad es una realidad que presenta una evolución continua, digamos. Muy bien. Obviamente nos tropezamos con cuestiones de probabilidad. Como les decía siempre, yo siempre voy a insistir en este pasaje por el operador probabilidades, ¿no? Nosotros sabemos, y ustedes lo habrán estudiado en sus cursos generales, en todos los cursos que han tenido, que en realidad no existe una definición única de probabilidad, que las definiciones de probabilidad han ido evolucionando. Es más, casi más que evolucionando, han ido generalizando para quizás, en términos generales, abarcar un conjunto más amplio de aplicaciones, digamos, ¿no? Casi podríamos decir, me atrevería a decir lo siguiente, que lo que tenemos que tener en cuenta es que la teoría de la probabilidad, el objetivo o el móvil que motivó la evolución de la teoría de la probabilidad fue simplemente intentar hallar un coeficiente numérico que representara de alguna manera la idea intuitiva de probabilidad que tiene cualquier persona que camina por este valle de lágrimas, digamos. Es decir, cualquier persona sabe lo que dice sabe lo que quiere decir cuando dice esto es más probable que esto otro. Bueno, la teoría de la probabilidad lo que intentó, eso pensamos, ¿no? Y hemos estudiado y escrito bastante sobre eso. Después vamos a hablar un poco, porque a mí me gustaría en alguna otra oportunidad que ustedes no tuvieran la inmensa caridad de admitir, ¿no? De analizar estas cuestiones probabilísticas, digamos, ¿no? Bueno, y como ustedes saben, hay algunas la evolución de la probabilidad, como toda evolución científica, ha sido un continuo, pero hay ciertos hitos que marcan, y ustedes recordarán, hay una definición, hay una probabilidad llamada clásica o probabilidad de Laplace, que era inherente a los juegos de azar, que existió una probabilidad lógica. Yo estoy alterando un poco el orden histórico, pero más o menos, y estoy marcando algunos hitos fundamentales, una probabilidad lógica, una probabilidad logicista, a partir del libro de la teoría de la probabilidad de Keynes, ¿no? Su tesis doctoral, un libro de un rigor fenomenal, digamos, ¿no? Pero con sus inconvenientes en el ámbito de las aplicaciones, porque, bueno, en última instancia, los vínculos
que relacionan a ciertos conjuntos de resultados que reúnen ciertas propiedades con ciertos conjuntos de resultados generales no están bien definidas, ¿no? En el libro de Keynes. Además, la probabilidad de Keynes, bueno, esto que voy a decir creo que es medio elemental, ¿no? Era una probabilidad eminentemente cualitativa, digamos, ¿no? Solamente admitía una apreciación cuantitativa del grado de probabilidad para aquellos casos de igualdad en las condiciones iniciales, es decir, el principio de la razón insuficiente. Y después, otro ámbito de la probabilidad u otra definición de probabilidad es que a nosotros nos interesa particularmente. Hago hincapié en estas dos porque después, digamos, voy a reflexionar sobre esto. Es la probabilidad frecuencista, es decir, la probabilidad interpretada como el límite de una frecuencia relativa. La probabilidad cuya teoría adquirió características más rigurosas con la teoría de los colectivos y los axiomas de la estabilidad de las frecuencias estadísticas y la independencia de las observaciones, ese supuesto básico de que las observaciones deberían realizarse en igualdad de condiciones, todo eso fue desarrollado por von Mises, por Richard Liudig era el hermano que era el economista, siempre me confundo, Richard von Mises. Bueno, y después, obviamente, la probabilidad, después el surgimiento de la probabilidad. Todas estas definiciones de probabilidad, remarco esto porque viene a cuento con lo que vamos a reflexionar después, son probabilidades típicamente objetivas, es decir, probabilidades que tienen la característica de depender exclusivamente del fenómeno que están analizando, no de la opinión del observador, y que por lo tanto admiten un solo resultado como resultado válido y todos los demás resultados son considerados como equivocados, digamos, como erróneos. Y después viene la probabilidad llamada típicamente subjetiva, así en términos generales, en la cual, digamos, la probabilidad es una asignación o la asignación de un número real. Esto que estoy diciendo está mal porque en última instancia no siempre es así, pero la asignación de un número real a partir de un conjunto de información dado. Una cosa bastante parecida a la teoría de los modelos, digamos, ¿no? Una cosa es decir, asignar una probabilidad como construir un modelo sobre un comportamiento de un determinado fenómeno. Que esa probabilidad subjetiva se debe fundamentalmente a Bruno de Finetti y a Ramsey. Son probabilidades de los años 1930 y 1930. El de Ramsey, yo no me acuerdo, creo que fue 1924 su publicación. Ramsey murió en 1931, muy joven. Y la teoría se debió fundamentalmente, la teoría subjetiva se debió fundamentalmente a Finetti. Lo que ocurre es, a ver, ustedes disculpen, yo me pongo a hablar de esto y me olvido, acá, yo me olvido de que tengo estas pantallas y charlo y qué sé yo. En general, ¿no? En los comienzos, es decir, a partir del fundamento, digamos, yo creo, básico del desarrollo de la probabilidad, que fue la teoría de la asociación de ideas de Locke, los traslados de probabilidades objetivas a subjetivas se realizaban en forma natural, es decir, los autores empleaban definiciones objetivas o subjetivas según cuáles fueran las características del fenómeno, sin ponerse colorados y sin sentir la menor vergüenza ni el menor sentido de culpa, pero utilizaron así. En el siglo XIX esta teoría de asociación de ideas decayó y ahí se produjo algo así como un cisma importante, profundo, entre las interpretaciones objetivas y las interpretaciones subjetivas de la probabilidad, digamos. Y bueno, ese cisma nunca fue resuelto, digamos, ¿no? Pero aparecieron ciertos problemas, como los problemas que vinculan ahora, problemas que estaban vinculados fundamentalmente con la física de campo, en la cual las probabilidades objetivas y subjetivas, ambas individualmente,
no satisfacían la necesidad, o no satisfacían, si digo bien, la necesidad de generar asignar una probabilidad determinada, es decir, de fijar las bases o los fundamentos para poder asignar una probabilidad determinada a la ocurrencia de un evento, obviamente de resultado eventual. Digamos, y Ramsey entonces genera un tipo de probabilidad biconceptual. Yo me parece que me pasé y en el caso anterior debería estar vinculado esto. Aquí está, sí, sí, sí. Una interpretación de probabilidad llamada biconceptual. Es decir, reconocimiento de una probabilidad exclusivamente estadística que dependía, en el caso de Ramsey, de una teoría frecuencista, es decir, de conjuntos de observaciones realizadas en igualdad de condiciones, y una interpretación subjetiva que iba aparejada a la cuestión, es decir, una probabilidad que tenía ambos ingredientes. Y introduce el concepto de chance, que estaba, dice acá, apropiada de las aplicaciones de las ciencias fácticas. En general fue o se concibió como una solución interesante en el problema de la física de campo, que obviamente era un caso particular. Y después tuvo, ojo, tuvo sus consecuencias en la física cuántica, digamos, ¿no? Una interpretación de chance, fíjese, como grado de creencia, ¿ve? Como grado de creencia sobre la información que proporciona la componente estadística, digamos, ¿no? Es decir, era una probabilidad netamente objetiva, ramsiana objetiva, digamos, ¿no? Porque en cierta manera lo que fijaba estaba basada fundamentalmente en la teoría frecuencista. Y se basaba en una interpretación, pero era una interpretación subjetiva muy particular, porque no era una probabilidad personal tal como la probabilidad que desarrolló, por ejemplo, De Finetti y Ramsey en sus comienzos, sino que era una apreciación acerca de la información objetiva que proporcionaba la frecuencia relativa, pero tomando en cuenta la afinidad que tenía esa interpretación con teorías científicas comúnmente aceptadas como verdaderas, digamos, ¿no? Bueno, acá se produce el gran divorcio que existe entre las teorías de los principios, las bases de De Finetti y Ramsey, y bueno, De Finetti continúa con su subjetividad a ultranza, ¿no? Una subjetividad que no tenía concesiones y que no admitía de ninguna manera la cuestión de la probabilidad o el ingrediente objetivo de la probabilidad, ¿no? No lo admitía de ninguna manera. Después hubo una solución de vida de Finetti en este sentido, que a lo mejor sería conveniente que algún día alguna otra vez comentáramos con esto, con el teorema de representación de De Finetti. Quizás el teorema más grande de la teoría de la probabilidad moderna, digamos, ¿no? Y más grande de la teoría de la probabilidad subjetiva, ¿no? La intersubjetividad y el teorema de representación. Pero bueno, nosotros estábamos en otra cuestión y entonces abandonamos a De Finetti muy a pesar nuestro, porque pensamos que realmente la teoría definetiana era la más completa. Bueno, acá dije esto. Y nos vamos a dedicar a la teoría ramsiana de la probabilidad. Perdón, me voy a fijar en el reloj porque creo que estoy... Han pasado muchos minutos. Han pasado mucho. Yo les pido que ustedes me perdonen si me estoy... 40 minutos. Ustedes disculpen, pero yo medio me entusiasmo. Ustedes perdonen mi emoción. No, por al hablar de supuesto, estas cosas. no hay ningún problema, al contrario, al contrario. Bueno, de hecho, a mí me llama la atención mucho y muy grandemente el hecho de que esta charla es una charla distinta a lo que habíamos estado viviendo antes. Nosotros veíamos números, números, números. Esta es una charla que tiene que ver con filosofía de la ciencia. Y me llama mucho la atención que de hecho habla el profesor Landro acerca de
la historia de la probabilidad. Y bueno, pues en ese sentido, pues creo que es muy interesante hacer un alto en el camino en las cuestiones que tienen que ver con, pues tenemos números esto, y entonces nos ponemos a pensar en de dónde vienen estos razonamientos, ¿no? Y en ese sentido es muy rico lo que nos platica. No, no es para, no es para tanto, Daniel. Estamos conversando, estamos charlando de estas cosas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, si alguien No, tiene- sí, si hay alguna pregunta con gusto. Y si no, después a mí me gustaría. Va a fijarse en el chat. Ah, no, está todo bien. No, después al final, en caso de que alguien sobreviva a esto y llegue al final, están las conexiones, porque a mí me gustaría después recibir como retorno los resultados y todas estas cosas, ¿no? Y lo que yo les diría es lo siguiente: si ustedes piensan, yo incluso he salteado algunas cosas con respecto a la abducción que alguna vez me gustaría comentar, ¿no? Es decir, llevarla, cómo nosotros hicimos una interpretación probabilística de la abducción utilizando el teorema de Bernoulli, digamos, ¿no? Y el teorema de Bayes, una cosa de ese tipo. Pero bueno, Volvamos a- vuelvo a la realidad. Sí, vamos. Muy bien. Alternativa a la definición ustedes disculpen, pero la verdad, yo y nosotros en general, pero yo en particular, que soy mucho más viejo, he dedicado gran parte de mi vida a todas estas cuestiones y modestamente he llegado a algunas conclusiones, y cuando encuentro un auditorio que me escuche, bueno, no, me tomo el atrevimiento de hablar y hablar, y qué sé yo, pero les pido 100.000 disculpas. Bueno, alternativa a la definición de Ramsey, como continuadores, yo no voy a hacer demasiado hincapié en esto, surgen las definiciones de Popper y de Carnap sobre probabilidad. Estas sí, ya vinculadas, estas interpretaciones, ya vinculadas íntimamente con las necesidades planteadas por la física cuántica, digamos, ¿no? También se plantearon formas de Carnap plantea, como dice acá, un tipo de probabilidad a priori, un tipo de probabilidad posteriori. Yo en general la nomenclatura, no es que no voy a intentar en este caso enmendarle la plana a Carnap, obviamente, ¿quién soy yo? Un pobre perejil para esas cosas, pero eh, plantea una probabilidad a priori, una probabilidad posteriori, que es una probabilidad sobre las hipótesis, etcétera, una cosa muy parecida, una continuación del trabajo de Ramsey, pero fueron los trabajos de Popper y de Carnap en realidad los que profundizaron esta cuestión, ¿no? Ahora, ninguna de estas interpretaciones conceptuales de la probabilidad, dice acá, y lo voy a leer para no extenderme demasiado, dice, logró definir en forma rigurosa un vínculo entre esas dos componentes de la probabilidad, entre la evidencia objetiva, que en ese caso estaba formada por la teoría frecuencista de la probabilidad, y los grados de creencia, repito, ya en Popper y Carnap ya abandonan ese tipo de subjetividad muy particular de Ramsey, pero ese personalismo de los grados de creencia sobre los valores a asumir por una variable aleatoria, digamos, ¿no? En este caso, variables aleatorias que están encadenadas en un proceso estocástico, habida cuenta que se refieren, no son casos particulares de un fenómeno dinámico. Aquí están las cuestiones, ¿no? ¿Por qué no consideramos que no se llegó a ninguna solución? Si Ramsey le ocurre esto, a Popper no llegó a estas cuestiones. Bueno, no me voy a detener demasiado en esto, pero aquí viene la cuestión. En realidad, el principio que nosotros utilizamos, que nosotros pensamos que podía ser de gran utilidad en este caso, era el principio principal de Lewis. Lewis fue un autor inglés que logró resolver ese problema de la vinculación entre esas dos componentes de la probabilidad. Postula, fíjense, un probabilismo expresionista. Nosotros lo llamamos expresionista como para dar intentando fijar una nueva forma,
nuevo título, a una nueva forma de interpretación de la probabilidad que precisamente vinculaba cuestiones completamente observacionales y estadísticas con cuestiones de grados de creencia que eran en cierta manera subjetivos, ¿no? La denominamos expresionistas un poco por analogía con la pintura expresionista en cuanto a la copia de la realidad y la interpretación de los autores de esa realidad, digamos, ¿no? Y fijó o profundizó el concepto de chance que había fijado Ramsey y fijó esta chance objetiva, ¿no? La chance objetiva era la probabilidad esta de que la variable I de t, o que el fenómeno I, la variable I en un momento t determinado, estuviera incluido en una región dada. A partir de una... Acá utilizo la nomenclatura estrictamente de Lewis, a partir de una evidencia admisible, donde, bueno, dice que C representa una partición del dominio, etc. Una vinculación racional entre la chance objetiva y el grado de creencia. Es decir, esa fue la cuestión, el gran avance de Lewis, la solución que propone Lewis. Buscar una vinculación entre la chance objetiva, que era un poco el planteo más riguroso de la chance de Renzi, y el grado de creencia sobre dicha chance. Ahí está la cuestión. Ese era el problema que queríamos resolver desde el comienzo. ¿Qué plantea Lewis? Una cosa que a mí me pareció realmente fundamental. Una medida híbrida construida como la probabilidad de una probabilidad. Esa fue la cuestión. El planteo de Lewis era el siguiente, que si se verifica la chance esta, es decir, que si esta probabilidad es igual a P, entonces la función de creencia, que yo denomino, o que denominamos de esta manera, la función de creencia sobre la ocurrencia de este fenómeno, fíjense, condicionada por la chance, es igual a la probabilidad P. Es decir, que en el principio de Lewis, esta chance objetiva que aparece acá como condicionante de la función de creencia es un factor condicionante dominante, de modo tal que si la chance admite una probabilidad P, la función de creencia está tan influida por el condicionamiento, por el poder del condicionamiento de esa chance, que la función de creencia también asume el valor P. Esa es la idea de Ramsey. Ahí, ¿digo bien? Sí. Ah, no, hice al revés, siempre hago el revés. Acá, en realidad, acá hacemos la siguiente mención. Esto es una cosa, les digo, yo les voy marcando, creo yo, o voy dejando a la bondad de ustedes, a la voluntad de ustedes, de pensar un poquitito cuáles son los cordones sueltos que quedaron en esta cuestión. Nosotros acá estamos analizando, estamos asimilando funciones de creencia con probabilidades condicionadas. Y eso hay que demostrar. Eso hay que demostrar. No es una cosa que se pueda admitir así alegremente, digamos, ¿no? Esa es la cuestión. Además, el problema de Ramsey es que está basado en un bayesianismo y los preceptos, digamos, el precepto fundamental del bayesianismo es que el condicionamiento bayesiano es estático. Es que es una cuestión que no tiene mayor inconveniente de plantearse en el ámbito de la definición de Lewis, porque Lewis plantea un principio que es totalmente estático. Pero que el problema es decir que estático quiere decir que una vez que se admite una probabilidad a priori, una vez que se admite una probabilidad de este tipo, esta probabilidad no se modifica o no se puede modificar automáticamente a medida que se modifica el conjunto que constituye la evidencia admisible. Es decir, se fija una probabilidad a priori. Eso fue digamos, un inconveniente grave para nuestro razonamiento, porque nosotros estábamos tratando el concepto de los fenómenos dinámicos. Y entonces teníamos que encontrar alguna forma de solución de esa estaticidad del bayesianismo. Recuerden ustedes que el bayesianismo es estático por precepto, digamos, ¿no? Ay, tengo más problemas con esta flechita.
Entonces, ya la cuestión que se ocurrió, o que se utilizó hasta aquí, es sustituir el condicionamiento bayesiano por un principio de entropía máxima, es decir, utilizar conceptos de física, los cuales no estaban muy alejados del concepto original, porque en última instancia ese concepto original de Lewis había sido planteado para resolver problemas que eran eminentemente físicos, digamos, ¿no? Y entonces planteamos esa cuestión. Ay, muy bien. Esta propuesta, digamos, ¿no? De utilizar eso, conduce, dice, a una versión del principio principal. Aquí es donde viene digamos, nuestra modificación, modestísimo aporte, una versión del principio principal basado en la teoría epistémica o las teorías epistémicas de la probabilidad. Estas teorías epistémicas se basan en un criterio de calibración de la chance. Es decir, la idea es, fíjense, ahora después lo vamos a ver, pero la idea es no tomar este valor P de la chance como un parámetro, que está muy, bueno, esto que voy a decir, después vamos a verlo, no tomar esto, sino en cierta manera tomarlo como una variable aleatoria. Lo cual genera este criterio que se llama de calibración. Esta forma el problema que se plantea es que aunque uno actúe o haga participar estas formas de calibración, la idea no es que se vayan generando funciones. Lo que nosotros queremos generar son funciones de creencia, eso es lo que estamos queriendo resolver, esas funciones de creencia. Pero la función, con la modificación de la evidencia admisible, no se producen automáticamente modificaciones en las probabilidades condicionadas. Creencias condicionadas y probabilidades condicionadas. No se va produciendo automáticamente la cosa, sino que hay que crear nuevas funciones de creencia. Y eso se hace, lo logramos a partir de la teoría epistémica de la probabilidad, digamos, esa cuestión. Todo esto es, repito, es un trabajo que nosotros organizamos, los comienzos fueron una idea de Mirta, que hizo desarrollar esta teoría, digamos, ¿no? Y que después desarrollamos juntos con mayor rigurosidad, y lo aplicamos directamente a esa teoría de la probabilidad, pero incluso la generalizamos a los fenómenos dinámicos. Pero ahora nos tropezamos con el problema de la causalidad. Y entonces teníamos que generar una teoría epistémica de la causalidad como, digamos, no sé si como una generalización o como una extensión de la teoría epistémica de la probabilidad. Los grados dice acá, los grados de creencia que estaban basados en los grados de creencia en la existencia de una relación de causalidad. Y que estos grados de creencia deberían ser obtenidos a partir de la calibración de la chance. Muy bien. A partir acá lo que planteamos es la cuestión teórica, digamos, ¿no? Y de acuerdo con una interpretación o con una extensión de la teoría asociacionista de la teoría epistémica, nosotros tuvimos la necesidad de plantear una definición de causalidad. Una definición de causalidad. Aquí hay otro digamos, cordón suelto que se podría continuar. Nosotros no hicimos demasiado hincapié en las bondades, rigurosidad y bondades de las definiciones de causalidad, sino que aplicamos estrictamente el criterio de causalidad de Wiener-Granger, que está planteado de esta manera. Es decir, esta probabilidad, digamos, la probabilidad de esto a partir de evidencia admisible es distinta de esta probabilidad cuando a la evidencia admisible se le quita la influencia que ejerce sobre I este supuesto factor causal. Si estas dos probabilidades se mantuvieran iguales, es decir, si esto fuera un signo igual, esto significaría que este factor causal del entorno de I
no puede considerarse una causa, digamos, porque no influye sobre el comportamiento, y si es distinto, sí, porque entonces ahí se nota cuál es la influencia que ejercía X neta del contenido predictivo que toma en cuenta la autorregresividad, digamos, ¿no? Muy bien. Y entonces, así como en la teoría epistémica de la probabilidad, ¿eh? y en términos de una probabilidad imprecisa, ahora aparecen los términos de una probabilidad imprecisa que introdujimos acá, porque estamos dentro de la teoría teoría epistémica de la probabilidad. Fíjense, surge una propuesta que constituye en una creencia sobre una proposición de la forma, es decir, la chance comienza a tomar esta forma, pero fíjense que Z ya no es un valor, no es un parámetro, sino que es una variable en este intervalo. Lo que nosotros hicimos es esa probabilidad imprecisa que surge de la teoría epistémica de la probabilidad, la trasladamos, la trasladamos a la teoría de la causalidad. Y planteamos esta forma de chance. X es un factor causal de Y, es la probabilidad de que X sea un factor causal de Y, etcétera, Z, donde Z es una variable. Y que debe ser interpretada a partir de una evidencia admisible. Y que es la teoría la teoría de Lewis implica que esta chance es una condición dominante, y que por lo tanto la función de creencia referida a una relación causal de esta forma debería adoptar la forma de una función, digo bien, de probabilidades condicionadas de esta manera, donde este es el condicionamiento dominante, pero ojo al piojo, con este valor Z, que ya no es, y ahí está el ingrediente impreciso, ya no es un número fijo, ya no es una variable, sino que implica una variable aleatoria. Entonces, y la conclusión a la que llegamos, y bueno, esto no es totalmente nuestro, digamos, no es hemos adoptado soluciones que ya venían de otras cuestiones, que dicen que el mecanismo de calibración conduce a una variante imprecisa del grado de creencia que cumple las siguientes condiciones. Si la proposición esta, que es la chance, está incluida en el conjunto Q de proposiciones causales binarias de este tipo, es decir, que esta chance está incluida en este conjunto Q, entonces la función representativa de los grados de creencia inevitablemente, los grados de creencia sobre la existencia de una relación causal de esta forma, inevitablemente tiene que estar incluida en el Hull convexo del conjunto Q, definido por el conjunto de combinaciones convexas de pares de funciones de probabilidades. Utilizamos ese criterio, que es un criterio típico de la probabilidad epistémica y de la calibración de la chance, que nosotros generalizamos en cierta medida para la teoría de la causalidad. Entonces, tomamos, me extendí demasiado, Una hora estamos. Estamos en una hora, bueno, les prometo que no falta mucho. No pasa nada, no pasa nada. Perseveren, perseveren. No se entreguen. Bueno, y acá ya pasamos directamente a aplicar esa teoría de la causalidad a los fenómenos económicos, a los fenómenos dinámicos. Fenómenos económicos en general, pero fenómenos dinámicos en particular, que son cosas que yo ya vengo repitiendo. Supongamos un fenómeno I, es asimilable a un fenómeno I de T dinámico, que es asimilable a un proceso estocástico, donde, ojo, un proceso estocástico que sea estrictamente estacionario. Acá estamos considerando nosotros en general un fenómeno continuo. Si continuo en el dominio del tiempo, continuo en el dominio de las variables, y con la exigencia de que sea estrictamente estacionario. Dice cuya configuración varía en el dominio continuo de los estados,
en que cada estado se supone definido por la realización simultánea de los infinitos procesos estocásticos, todos estrictamente estacionarios, que forman la estructura causal, y cuya expresión formal está dada por este conjunto infinito numerable. Yo de esto ya hablé. Este sería el conjunto infinito numerable que denota, representa formalmente la estructura causal del fenómeno I, que está formado por los infinitos factores del entorno que se supone que de alguna manera afectan su comportamiento, y ojo, un ingrediente adicional que es la autorregresividad del fenómeno. Muy bien. El fenómeno I queda definido, entonces, es un proceso estocástico que evoluciona en un dominio espacio-temporal, y que está caracterizado por una cadena de presuntas causas y efectos de esta forma. Y que esta cadena es algo así como representativa de ese principio de solidaridad universal que nosotros venimos postulando acerca de que esa causalidad depende de infinitos factores, etc. De acuerdo con estas hipótesis, y a partir del conjunto omega estrella, ese conjunto finito e incompleto de observación, entonces es posible, fíjense, utilizando métodos de estimación que serán los que deban ser, nosotros acá no hicimos hincapié en ello, hacemos la estimación de una relación causal. Esta sería la relación causal estimada a partir de un conjunto de información estadística, es decir, en este caso a partir de la información que proporcionan series cronológicas que son representativas discretas del conjunto del comportamiento continuo, continuo, del comportamiento dinámico continuo. Dice acá, a partir de... Dijo bien, ¿no? Sí, proporcionar el objetivo de este trabajo, dice acá vamos al objetivo, en justificar una interpretación probabilística, expresionista, abductiva, que permita demostrar la naturaleza subjetiva de las relaciones de la forma, entre los factores que integran el entorno económico. Ese fue el objetivo del trabajo. Hasta ahí llegamos y entonces partimos de esta cuestión. Planteamos la chance objetiva en el sentido de Ramsey y en el sentido de Lewis, obviamente, en la que la variable I surge de la aplicación de los criterios, bueno, esta cuestión surge de los criterios de optimización que utilizamos, este es el conjunto de información que obtuvimos, y de acuerdo con los postulados del principio de calibración de la chance. Entonces, aquí vamos a la función de... Recuerden que la función de creencia imprecisa, el inconveniente que teníamos era que no se generaba automáticamente a partir del conjunto que define la evidencia admisible, sino que había que aplicar criterios de calibración, ¿no? Y los criterios de calibración que utilizamos, o el criterio de calibración que utilizamos, está definido de esta manera. Bueno, a partir de esto, de esta aplicación que está acá, fíjense que Z es una variable aleatoria, etc. Yo acá lo que hicimos es la función de creencia, que es esta que está acá, la función de creencia, la denotamos como la variable Z para simplificar la nomenclatura, y tenemos esta probabilidad que está acá, que sería, en cierta manera, la función de probabilidades de la variable Z. Esto genera esta función de creencia, pero es una función de creencia imprecisa en la medida que I no es un valor constante, sino que I es una variable que está incluida en este intervalo 0,1. 0,1 abierto, ojo, porque acá otra cosa que hay que considerar. Después al final hacemos una pequeña consideración sobre esto, pero los extremos de ese intervalo son un poquitito, el criterio, el extremo 1 no tanto, pero el extremo 0 da sus rompederos de cabeza, digamos, ¿no? Y se genera esta función de creencia, que repito, no es una función de creencia, sino que, fíjense, permite interpretar a la función de creencia
a la función de creencia imprecisa como, fíjense que es una esperanza matemática. Fíjense, a ver, no, ¿cómo hago? Hago mal, siempre hago mal las cosas. Acá. Fíjense esta definición que está acá. En realidad es la esperanza matemática de la variable z, que es esta función de creencia, ¿no? ¿Hice bien? ¿Estoy haciendo al revés? No. Permite interpretar la función de creencia imprecisa como el grado de creencia esperado de la variable aleatoria z. De esta variable aleatoria z. De esta variable aleatoria z. Cuyo dominio es el dominio 0,1 y cuya función de densidad está dada por esta probabilidad. Esta representa la probabilidad de que la chance sobre la existencia de una relación causal binaria asuma intervalos comprendidos en el intervalo z diferencial de z, si el valor de la chance objetiva basada en la evidencia y en los resultados del testeo estadístico, según el método inferencial empleado, es igual a I. Fíjense en la imprecisión de la cuestión, es decir, acá tenemos esto, que está basado en esta componente estadística, que es igual a I, y esto me representa, fíjense ustedes, que representa la probabilidad de la chance sobre la existencia de una relación causal binaria. Ahora, fíjense ustedes lo siguiente, ¿no? Esta función de densidad puede ser interpretada como una representación de la dominancia de la chance como factor condicionante de la función de creencia. De modo tal que cuanto más dominante sea ese factor condicionante, esa función pi estrella que está ahí, cuanto más dominante es esa, entonces, digamos, mayor o menor es, me atrevería a decir esto, menor es el grado de subjetividad de la función del grado de creencia sobre el fenómeno que yo estoy analizando. Fíjense lo siguiente, y aquí vuelvo al problema que habíamos planteado al comienzo, ¿no? Acerca del problema de las vacunas y el COVID. La dominancia era los resultados de las encuestas estadísticas y esta cosa. Ahora, esa dominancia era tan débil por la falta de confianza en la autoridad sanitaria o me atrevo a asegurar la mala información que proporcionaba, que entonces el grado de creencia sobre las bondades, sobre la eficacia de esa vacuna, eran muy diferentes, tenían un alto grado de subjetividad. Es más, un grado de subjetividad que en cierta manera asignaba valores de probabilidad a la eficacia mucho menores a aquellos que el factor condicionante estadístico les procuraba, digamos. Y hemos llegado a la conclusión de que hay muchos factores que se presentan de esa manera. Perdón. ¿Sí? Sigo. Bueno, esa es la cuestión. Incluso en problemas de riesgo. En problemas de riesgo, donde hay un ingrediente subjetivo acerca de la evaluación del riesgo y de la posición de cada observador acerca del riesgo. Si una posición adversa al riesgo o una posición favorable al riesgo, etc. Dos consideraciones, ¿no? Que uno de los que hice sobre los extremos del intervalo, ¿no? Acá, bueno, una cuestión que también queda vacante y que podría continuarse, es que si es posible definir una función de probabilidad conjunta entre las variables pi y z, entonces
esto habría que purificarlo un poco más, habría que ponerlo en forma un poco más rigurosa, pero a partir de del teorema de Radon-Nikodym, puede asegurarse que la función de creencia existe aún para conjuntos condicionantes de probabilidad nula. ¿eh? Esto habría que remarlo un poco. No es tan fácil. Creo que ahí hay otro camino para continuar, ¿no? Que bueno, por ahora estamos en eso. Nuestras, nuestras posibilidades obviamente son limitadas y hacemos todo lo que podamos. Bueno, conclusiones entonces, que nosotros utilizamos la extensión del principio principal para lograr una interpretación expresionista de la probabilidad que era válida para la resolución de estos problemas que necesitaban una interpretación de la probabilidad biconceptual, digamos, ¿no? Esta era una de las conclusiones. La otra conclusión es que a partir de los postulados de la calibración de la chance se demuestra que entonces las relaciones de causalidad que condicionan el comportamiento de un fenómeno dinámico está basada en una función de creencia imprecisa, especificada en forma incompleta por la chance y por las hipótesis inherentes al marco teórico adoptado, y que por lo tanto inevitablemente demuestran su naturaleza subjetiva. Y lo que decía antes, ¿no? Que esta subjetividad o el grado de subjetividad, no sé bien, esto también es una cosa que habría que prolijar en cuanto a que esto que dice una subjetividad en realidad debería ser expresado como un cierto grado de subjetividad, una cierta importancia del ingrediente subjetivo, puede ser interpretada como una representación de la dominancia de la chance. Una cosa que a mí me queda, que nos queda también, que no hemos podido solucionar, es que lo que dijimos antes, ¿no? A ver qué dije, es esta cuestión. Esta función de probabilidades que define la condicionalidad, debería poder definirse, eso no lo sé, no lo hemos podido averiguar todavía, pero debería a lo mejor en algunos casos, yo no sé, digo en algunos casos porque no me atrevo a asegurar que en general sea así, de poder definir la forma de esa función, es decir, en qué forma la variación de la función de probabilidad que representa la chance, es decir, la dominancia condicionante, influye o permite definir en términos formales una función de creencia subjetiva. Bueno, nada más. No, esto es todo lo que pudimos lograr. Bueno, creo que debería resaltar la relación con la velocidad. Muy bien. Sí. Pues muchísimas gracias, gracias. Perdón, Aquí les muchísimas dejo, gracias. Daniel, les dejo nuestras conexiones, ¿verdad? Sí. Y además dejo otra cosa, que es el centro, los datos del Centro de Econometría y las conexiones para las jornadas de econometría. Las jornadas de econometría que se van a realizar este año, se realizan todos los años, ahora desde el año 19 que no las hacemos por cuestiones de COVID y esas cosas, y aquí figura el Call for Papers, a ver, dale, esta es nuestra... No, bueno, si quieren presentarlo, pueden presentar trabajos ahí vía el mail jornadaseconometría@gmail.com. Si bien hay un cierto límite de tiempo, pero serán considerados. Digamos, Nos interesaría porque apreciamos mucho la relación que nosotros hemos fundado o hemos, de cierta manera, intentado fundar con ustedes, que presentaran a lo mejor, no pretende nadie que sea un trabajo candidato a premio Nobel, sino que un poco explicaran cuáles son las
los temas en los cuales están trabajando ustedes en su universidad, sobre todo por la relación con los actuarios, digamos, ¿no? Si quieren les hago llegar, Daniel, de la convocatoria para su distribución. Por Que es supuesto que algo sí, muchas gracias. Es algo que se hace todos los años, se hace con mayor anticipación. En este caso, bueno, a ustedes les llega casi sobre el pucho, pero serán considerados especialmente. Y bueno, es una de las actividades que tiene el Centro de Econometría, como digamos, que tiene como objetivo, por un lado, estudiar los fundamentos de la teoría de la probabilidad y las aplicaciones a las finanzas, a la economía y a las ciencias actuariales. Así que bueno, por eso en realidad allí en las jornadas fundamentalmente vemos las aplicaciones que hacen los distintos autores. Es una convocatoria que empezó allá hace varios años, cuando bueno, mucho del mercado argentino, digamos, de los econometristas y de los economistas argentinos, ustedes saben que la econometría es de gran aplicación, dada la difusión que ha permitido el avance de la tecnología, así que hay muchos trabajos aplicados. Entonces, bueno, a distintas disciplinas, así que bueno, decidimos convocar a todos aquellos que investigaran y bueno, compartirlas en el medio local. Y empezamos, la verdad que localmente, y bueno, vino gente del exterior y ahora nos gustaría que en esta o en las próximas, digamos, los incluiremos en el mailing list. Y bueno, nada, es una convocatoria amplia y con todo afecto, así que bueno, para ir formando un grupo, digamos, de probabilistas, de econometristas y ir avanzando en la disciplina, ¿no? Que es el objetivo nuestro, nada más. Dos consideraciones. ¿Qué hice? ¿Hice algo mal? Y no sé, vamos a ver. Siempre hago cosas mal. No, dos consideraciones quiero hacer. Una, fíjense lo que dijo, que ustedes recibieron la convocatoria sobre el pucho. Eso es una expresión muy porteña, digamos. Quiere decir sobre la hora. Y segunda cosa que quería decir es, yo siempre me encargo de aclarar esto y lo dejo como, digamos, como pensamiento final, que los actuarios respiren probabilidad, vivan probabilidad. Bueno, Muy espero no importante. habernos defraudado, no esperamos no habernos defraudado con nuestro modesto aporte, pero bueno, quedamos a disposición de ustedes, ¿eh? No, para nada vamos, es una charla muy interesante, insisto, diferente de lo que habíamos visto antes. Les leo un poquito, hace un momentito Fer Mariné escribió en el chat que efectivamente, por favor, compartan con nosotros la convocatoria. Albricio. ¿Cómo no? Muy bien. Sí. Muy bien. Sí, muchas gracias. Nos va a dar mucho gusto poder participar, ¿eh? Bueno, me alegro enormemente, hombre. nos sentimos tan honrados y tan No, contentos hombre. porque poder vincularnos con otras universidades de actuarios para nosotros es una cosa muy importante, ¿no? No, hombre, Para poder saber. un verdadero gusto, ¿eh? En verdad, Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, Bueno, seguiremos en contacto entonces. Daniel, gracias por todo, ha sido un honor A ver estar si hay acá. alguien que si quieren alguna consulta más o algo, Daniel, vos manejás Muchas eso. gracias. Había visto por ahí a Gonzalo que quería comentar algo. Gonzalo, ¿estás por ahí? A ver. Hola. Gonzalo. No estoy en línea. Entré tarde y me interesaba mucho entrar desde un principio, pero una clase me lo impidió. Y estoy ahorita ya moviéndome. Entonces, yo creo que lo que me gustaría es dejar la puerta abierta para así platicar un poco más el tema, que realmente resulta muy valioso, y para que nos estemos platicando. Pero con todo gusto, pero desde ya. Podríamos organizar Zoom o lo que fuere si quieren, así que no hay ningún problema. Encantados, por supuesto. Tenemos también en línea a la directora de la Facultad de Ciencias Actuariales, la doctora Lulú Díez. Hola, Lulú. Hola, mucho gusto. Muy interesante el tema. Doctora, a sus órdenes. Mucho gusto. Pues quedamos muy al pendiente de la convocatoria y estamos muy interesados en que nuestros investigadores participen. Entonces, les agradecemos mucho esta charla. Bueno, todo lo contrario.
Agradecemos la invitación y bueno, nos gustaría entonces seguir en contacto para lo que fuere. Gracias mil, gracias mil, Daniel. Alberto. Gracias, Adiós. gracias. Gracias, Mirta. Adiós. A ustedes Daniel, quedamos en contacto entonces. les hacemos llegar todo. Incluso el Claro que material, sí. el paper, todo. Claro que sí, muchísimas gracias. Y aquí seguimos. Ah, espera que falta el... Terminamos. Mira qué linda música. Hermoso. Chao. Muy bien. Hasta la Pues próxima. chao. muchísimas gracias. A De ustedes. Chao, verdad, Daniel. les agradezco sinceramente, les agradecemos todos. Hasta luego.